Casa del Señor. Yo creo que esta semana que está comenzando, sin lugar a dudas, será una semana de bendiciones. ¿Cuántos lo pueden creer? Será una semana donde Dios nos sorprenderá con cosas extraordinarias. ¿Sabe? Esta semana que pasó, se estaba celebrando a nivel de muchos países la Semana Santa. Y es una semana donde la gente toma para reflexionar acerca del evento más extraordinario que se haya dado en el planeta Tierra. Y es la muerte y resurrección de Cristo. Por eso yo quisiera hoy que abriéramos nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15, las personas que nos están viendo también a través de las plataformas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. A todas esas personas les mandamos un abrazo inmenso, porque tenemos gente de diferentes lugares y departamentos del país. Tenemos en Cundinamarca, Santander, Bolívar, Riohacha. Tenemos gente en Sucre también que nos están mirando, en Madrid, España. Tenemos personas en Miami. A todas esas personas oramos para que esta semana sea una semana llena de bendiciones para sus vidas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 20. Dice el versículo 20 de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho amén y amén. Así que en este texto el apóstol Pablo escribió este texto 50 años después de la resurrección de Cristo. 50 años después de que Cristo resucitara, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras. Ahora, todos nosotros tenemos la claridad que la vida está representada. El Señor mismo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero dijo: confíen porque yo he vencido al mundo. Él lo que nos ha tratado de decir es una historia incluso que vimos en Génesis, cuando un faraón soñó con vacas gordas y vacas flacas. Y es que la vida se compone así, de vacas gordas y de vacas flacas. Yo creo que todos alguna vez hemos pasado por vacas flacas, ¿o no? O solamente la iglesia está llena de gente que pasa por vacas gordas. Todos sabemos lo que es estar en vacas gordas, pero también en vacas. El asunto es, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando llegan esos momentos duros? Esos momentos de vacas flacas, esos momentos de situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Cómo debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser las claves, los elementos que yo debo tener para enfrentar estas circunstancias adversas? Yo quiero hablar hoy de 3 elementos, porque en la muerte y resurrección de Cristo, que se dio, todo esto se dio en aproximadamente 3 días. ¿Cuántos días? 3 días. El viernes, el sábado y el domingo.
Así que quiero hablarle de 3 elementos y los voy a usar estos 3 días para colocarle nombre a cada uno de estos 3 días. El primer punto entonces sería el viernes. Diga conmigo, viernes. El viernes representaría día de dolor. ¿Qué significa viernes? Día de dolor. Esta semana pasada algunos estuvieron sentados frente a la televisión mirando allí la pasión y muerte de Jesús. Y el día viernes fue un día de dolor. De hecho, yo me ponía a pensar por qué el Señor escogió nacer en el tiempo en el que nació. ¿Por qué el Señor escogió morir de la manera como murió? De hecho, si el Señor hubiese nacido en este tiempo y le hubiese tocado con una pena de muerte, lo más seguro era que le hubiesen colocado una inyección letal. Pero nació en una época donde la muerte cruel que le correspondió fue ser crucificado, colgado en un pedazo de madero, y ahí lo clavaban, de tal manera que las personas que morían en esta condición morían muchas veces asfixiados, pero la muerte no era una muerte rápida, por el contrario, era una muerte lenta. Algunos duraban días para morir y algunas veces tenían que ayudarlos a morir rompiéndole los huesos. Era una muerte completamente dolorosa. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué, Señor, tú tenías que pasar por tanto dolor? La primera cosa que entiendo es que en el Salmo 22, que usted lo puede leer en casa, el Señor, eso estaba profetizado. También en Isaías 53 estaba profetizado que el Señor debía morir con suficiente y abundante dolor. Señor, pero ¿por qué mueres con dolor? El Señor sufrió dolor físico, una muerte dolorosa y terrible, porque estaba profetizado. Pero además de esto, el Señor sufrió todo este dolor para hablarle a toda la humanidad de todos los tiempos que hayan estado atravesando por dolor físico. Decirles a todos y cada uno de ellos que Él los entiende. Que Él entiende cuando tú estás atravesando por ese dolor físico terrible a veces, que posiblemente un medicamento no es capaz de saciar o de quitar más bien ese dolor. El Señor te dice, yo sé lo que estás sufriendo, yo sé lo que estás sintiendo, así que podemos llegar directamente delante de Él, porque tenemos a un Dios poderoso que nos entiende y que nos dice, yo pasé por ahí, yo sé lo que es eso. Pero no solamente se trata de dolor físico. El Señor también sufrió de dolor, escúcheme bien, emocional. Diga conmigo, dolor emocional. Ahora, Él también en ese momento sufrió un dolor emocional. ¿Cómo así que un dolor emocional? Si nosotros leemos Isaías 53, el versículo 3 dice de la siguiente manera. Isaías 53, versículo 3. Dice así, vamos a ver si lo colocamos en las pantallas. Libro del profeta Isaías 53:3 dice, despreciado, diga conmigo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Qué fue? Así que si alguien conoce el rechazo y si alguien conoce el desprecio, es Jesús. Jesús sabe cuando hablamos del matoneo, el Señor sabe que era esto. Y algunas veces les he predicado que desde niño Jesús recibió matoneo, porque sencillo, le hablé la vez pasada, la mayoría de las personas le molestaban a él. ¿Sabe por qué le molestaban? Porque muchos sabían que María se había casado embarazada. ¿Se había casado qué? Algunos hacían cuentas y decían, estos se casaron en tal fecha y María dio a luz en tal otra fecha. Ese muchacho, decían, es hijo de fornicación. Así que en una cultura tan religiosa como la hebrea, levantarse en medio de esa condición cuando todo el mundo se mofa, te rechaza, pero no solamente en la niñez, cuando creció, sufrió el rechazo de los conocidos, pero también de los desconocidos. Oiga esto, porque uno recibir rechazo de los desconocidos, vaya y venga, pero ¿qué del rechazo de la gente que te conoce?
La Biblia, hablando en el libro de Santiago, uno de los hermanos de Jesús, él mismo dice que él comenzó a reconocer a Jesús fue después de la resurrección. Eso quiere decir que aún en su propia casa, el mismo Jesús sufrió el rechazo de sus propios hermanos. El rechazo de aquellos que caminaron con él. ¿Sabe qué tremendo? Aquellos que caminaron con él, que fueron testigos de tantas cosas. Estos también, aquel día viernes, cuando llegó el momento que vino todo aquel grupo de personas, estos que dijeron: Señor, vamos a estar contigo, nosotros contigo para la que sea. Cuando vieron la situación difícil, se fueron y lo abandonaron. Claro que Jesús sabe lo que es el rechazo y el desprecio. Sabe que es lo tremendo. En el momento más difícil de su vida, estando colgado allí en la cruz, comenzó a buscar dónde estaban sus amigos. Y de todo ese grupo grande que tenía, solo estaba Juan y su madre. ¿Dónde estaban los que habían dicho: parcero, estoy contigo para la que sea? ¿Sabe? Lo abandonaron, lo dejaron. Los mismos que gritaban cuando él estaba entrando a Jerusalén, que decían: hosana en las alturas, ahora ellos gritaban: crucifíquenle. ¿Sabe? El Señor no tenía necesidad de pasar por este dolor emocional, pero pasó por el dolor emocional para hablarle a todas aquellas personas que están atravesando dolores emocionales, que han sufrido rechazo, que han sufrido desprecio, que de repente dicen: yo no sé qué hacer, porque la vida es tan dura para conmigo. Pues el Señor pasó por allí para decirte: puedes hablar conmigo, porque yo te entiendo, yo sé lo que se siente, alabado sea el nombre del Señor, y yo puedo resolver tu problema porque lo conozco bien, porque yo estuve en esos zapatos. No solamente sufrió dolor físico, también sufrió dolor emocional. Pero no solamente dolor emocional, también recibió dolor relacional. Dolor relacional. ¿Cómo así que dolor relacional? Usted sabía, él fue soltero, murió soltero. ¿Murió qué? O sea que él entiende a los solteros. Los solteros como que no vinieron. Él entiende a los solteros. Él sabe por todas las situaciones que un soltero atraviesa. Él conoce las tentaciones de un soltero. Usted va a decir: oh, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo así? Usted va a decir que el Señor Jesús sabe las tentaciones de un soltero. Sí, la Biblia dice que Él fue tentado en todo, mas no pecó. Que Él le puede decir a esos solteros que están teniendo luchas, a esos solteros que están teniendo esas batallas tremendas, que están de si son fieles a Dios o no, pueden decirle a todos ellos: puedes venir a mí, porque yo te entiendo, porque yo sé que es eso, y yo te puedo dar la fortaleza para que puedas salir vencedor, vencedora. Alabado al nombre del Señor, porque te entiendo muy bien. Si va a aplaudir a Dios, apláudalo. Así que el día viernes es día de dolor. Si estás atravesando por cualquier dolor, estás en el lugar correcto. Jesús está aquí en esta mañana y Él te entiende, y Él puede quitar y sanar ese dolor. Pero luego llegó el día sábado. Diga conmigo: sábado. El sábado Jesús todavía estaba sepultado. El sábado todavía Jesús estaba muerto. Así que el día sábado le podemos llamar el día de la confusión. ¿El día de la qué? ¿Alguna vez has estado confundido por algo? Yo creo que sí. De hecho, las situaciones difíciles a veces producen confusión en nuestra vida. Confusión. Estando Jesús allí en el sepulcro, los discípulos comenzaron a olvidar de que Jesús les había dicho. Y se olvidaron también de lo que el Señor había hecho. Ustedes recordarán que ellos estuvieron allí aquel día cuando aquella mujer viuda, la viuda de Naín, iba sacando a su hijo para llevarlo a sepultar. Y de repente Jesús se encontró con esta mujer y le dijo al joven: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto. Ellos estaban allí cuando Jairo había ido a buscar a Jesús, y en el camino le dieron la noticia: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero ellos fueron testigos como Jesús entró a la casa y le dijo a la niña: Talita cumí, y la niña resucitó.
Ellos fueron testigos como el Señor se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucitó. Así que si el Señor había resucitado a tantas personas, ellos tenían que tener la claridad que si alguien podía resucitar era Jesús, no solamente porque tenía el poder, sino que también Jesús se lo había dicho. No sé si me estoy haciendo entender. El asunto es que cuando ellos vieron que Jesús estaba en el sepulcro, entonces entraron en confusión. Algunos comenzaron a pensar, algunos dijeron: no, yo voy a volver a la pesca. Otros dijeron: no, yo creo que nos equivocamos. Nosotros pensábamos que Él era el Mesías. Nosotros pensábamos que Él era el que iba a ser el rey. Y entonces ellos menguaron, se desanimaron. Algunos comenzaron a devolverse para sus casas pensando: perdimos el tiempo. Sabes que la confusión hace eso, produce desánimo, y el desánimo le quita a uno las fuerzas de seguir buscando a Dios. ¿Sabe cuándo viene el desánimo? Cuando uno tiene de repente una expectativa sobre algo, pero ese algo no se acerca, sino que uno ve que se aleja. ¿Sabe cuándo uno se desanima? Cuando posiblemente ha llegado una palabra de Dios sobre tu vida, pero los días van pasando, los meses van pasando y la palabra como que no se cumple. Llevas tiempo orando por el esposo para que el esposo cambie, pero no cambia. Orando por la esposa para que cambie, pero no cambia. Orando para que tu hijo salga de las drogas, pero cada día lo ves peor. Cuando uno ve esta situación, cuando uno ve este panorama, entonces uno comienza a entrar en confusión. Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué está aconteciendo? Y entonces la fe se comienza a convertir en una rutina. Uno comienza a ir al culto por rutina. Se sienta, escucha la palabra, pero comienza una confusión tremenda. Dios, no sé qué está pasando conmigo. No sé si me estoy haciendo entender. Algunos están atorados allí en el día sábado, están atorados en el sábado, atorados en la confusión. No sé qué pasa. Problemas, hay tantas situaciones, tantas dificultades, problemas financieros, no veo respuesta. Cuando hay cosas que uno tiene que entenderla. ¿Sabe? Si alguien de repente hubo un momento en el que pasó por confusión, fue David. Por eso David escribió el Salmo 103. Ojalá cuando llegue a casa lea el Salmo 103, porque David sabía lo que era estar en confusión. Y déjeme decirle por qué. Porque fue David aquel que de repente un profeta llegó a su casa, y el profeta entra a su casa luego de que ve a todos sus hermanos. Ninguno lo mandaron a llamar a él, que estaba cuidando las ovejas. El profeta lo ve y el profeta ahora lo unge, y el profeta le dice: tú vas a ser el rey de Israel. Oh, qué tremendo, qué maravilloso debió ser eso. Pero el profeta se fue, y sabe, a David le tocó seguir cuidando las ovejas. Claro que es frustrante, no puedo entender eso. Viene un profeta a mi casa, entra a mi casa, me dice que voy a ser rey, pero ahora el profeta se va y sigo vestido de la misma manera. Sigo vestido como el pastorcito de las ovejas. Sigo en la misma labor, en el mismo trabajo. Yo creo que más de una vez el enemigo tuvo que haber atacado a David diciéndole: el profeta se equivocó. Pero sabe, la situación más tremenda es que David ahora va y se enfrenta al gigante Goliat. Lo derriba, y como consecuencia de esto, David entra al palacio. En el palacio está ahí sirviéndole al rey. El rey le dice: vaya, y él va. El rey le dice: venga, y él viene. El rey le dice: agáchese, y se agacha. Levántate, y se levanta. Pero un día cualquiera el rey amanece con ganas de matarlo, y entonces tiene que dejar el palacio para ir a esconderse. Yo creo que eso produce confusión, porque uno dice: Dios, estoy haciendo las cosas bien y no sé por qué haciendo las cosas bien me está yendo mal. Por eso David, en medio de toda esta confusión, ¿sabe qué hizo? Escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el Salmo 103. Y oiga lo que el Salmo 103 hace. Es como una predicación a él mismo. Entonces David es como si se parara al espejo, y entonces le dice: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque el asunto está en que uno siempre tiende a olvidar
olvidar. Por eso esa palabra del Salmo 103 yo la tengo metida en mis tuétanos, y cuando estoy enfermo, ¿sabe qué hago? Yo también me paro frente al espejo y le hablo a ese que se refleja allí en el frente al espejo y le digo: oye, alma, escucha esto, y esta no es la primera vez que te enfermas, ya has estado enfermo antes, y ya recuerda esto, una vez estabas tan mal que te iban a operar y fuiste al médico, la operación se pagó, pero la operación no se llevó a cabo porque Dios te sanó, y si Dios lo hizo ayer, Dios lo puede hacer hoy. Por eso le recuerdo a mi alma lo que Dios hizo ayer. Yo le digo: alma mía, bendice a Jehová y no olvides. El problema nuestro es que se nos olvida. Por eso el salmista la tenía clara. Cuando venían todos estos ataques, el salmista siempre le decía: alma mía, no olvides. Tóqueme a alguien, dile: no olvides. La clave está en no olvidar. Aprende, sabe, David le está diciendo a su alma: tú tienes que aprender algo. Cuando ves que las cosas no se dan, cuando ves que las cosas no avanzan, cuando ves que la oración como que no está siendo efectiva, cuando ves que estás orando por el esposo pero no cambia, cuando ves que de repente estás orando por el hijo pero sigue peor, y le está diciendo: alma mía, acuérdate, lo que le está diciendo es: tú tienes que aprender a alabar a Dios cuando las cosas parecen estar ahí detenidas. Lo que está diciendo es: cuando parece que las cosas no se están dando, no te pongas a maldecir, no te pongas de repente a hablar cosas que no son. Alaba al que está sentado en el trono, porque cuando tú alabas, haces que la presencia de Dios se mueva. Alabamos al nombre del Señor. Y donde está el Señor hay libertad. Hay libertad. ¿Está aquí conmigo? No olvides todo lo que Dios ha hecho. No olvides que Él se mueve en medio de. No hay confusión que Dios no pueda traer paz. Voy a repetirlo: no hay confusión que Dios no pueda traer paz. Y tercero y último, domingo. Diga conmigo: domingo. El domingo es el día de la resurrección. Diga conmigo: tiempo de resurrección. Yo lo he llamado día de esperanza. ¿Día de qué? De esperanza. Es tremendo, porque en Juan capítulo 11, versículo 25, me gustaría leerlo. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. ¿Sabe? Ese día de la resurrección, domingo, día de resurrección, día de la esperanza. Vamos a leer Juan capítulo 11, versículo 25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasará? Vivirá. 26 ahora. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? No sé cuántos lo creen. Lo que le estoy diciendo es que el día domingo, cuando el Señor resucitó, redefinió todas las cosas. ¿Qué es redefinir? ¿Sabe? La cruz, antes de que Cristo resucitara, la cruz era símbolo de maldición. ¿Sabe? La tumba, antes de que Jesús resucitara, era símbolo de derrota, era símbolo de fracaso. Pero cuando Él resucitó, redefinió los conceptos. Entonces la cruz ahora no es símbolo de maldición. La cruz ahora es símbolo de victoria. Alabado sea el nombre del Señor. La victoria más grande que se ha dado en todo el universo se dio exactamente en la cruz del Calvario. Y entonces definió también, ¿sabe? Definió la tumba, porque la tumba ahora ya no es un lugar de derrota, ya no es un lugar de fracaso, es el lugar donde se dio el milagro más poderoso y más grande que haya existido
venido en esta tierra, porque la tumba de Jesús está vacía. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que les quiero decir es, ahí está la diferencia entre Jesús y Buda, entre Jesús y Mahoma. ¿Sabe? Ellos están en la tumba, mas el Jesús que hemos venido a adorar aquí está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y está en esta mañana en medio nuestro para sustentarnos y para darnos poder y para derrotar todo dolor y para echar fuera en el nombre de Jesús toda confusión. Yo quiero que te coloques unos minutos sobre tus pies. Oh, gloria a Dios. Hay buenas noticias. Él venció. Y como Él venció, Él tiene el poder para darte la victoria. Yo quiero que levantes una de tus manos. Es posible que en esta mañana hayan personas que están atascadas en el viernes. El viernes representa dolor. Posiblemente estás sufriendo dolor físico por alguna enfermedad. En esta mañana te declaro sano, sana, en el nombre de Jesús. Posiblemente estás sufriendo dolor emocional, rechazo, desprecio de tus hijos, posiblemente del esposo, de la esposa, de la familia, desprecio, situaciones no buenas. Jesús también pasó por allí, pero Él salió vencedor. Puedes hablar con Él con confianza. Tal vez tienes dolor relacional, problemas de relación. El Señor te entiende. O posiblemente estás atascado en el sábado, día de la confusión, porque todavía estaba sepultado. Y ahí tiende uno a olvidar. En la confusión, Pedro quiso volver a pescar. En la confusión, los dos que iban camino a Maús iban de regreso a sus casas, porque no se daban las cosas como ellos querían o pensaban. Y sencillamente fue que olvidaron que Jesús les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, pero que después se levantaría, suelto los dolores de la muerte. Por eso, como dijo David, alma mía bendice al Señor, y no olvides, posiblemente estás atascado ahí en el sábado, pero sabe, el domingo las cosas cambiaron. El que estaba muerto se levantó, resucitó y redefinió las cosas. Posiblemente en este momento el fracaso se ha enseñoreado de ti, el dolor, la angustia, el problema, la enfermedad, pero hoy el Señor va a redefinir tu situación. Y hoy viene sanidad, y hoy viene victoria, y hoy viene en el nombre de Jesús cosa extraordinaria sobre tu vida. Padre, gracias por